9 de la mañana, 7 minutos. ¿De qué vamos a hablar ahora, Lorena? Bueno, se los adelantábamos hace algunos minutos. Se cumplen 2 meses de la creación de la línea de apoyo emocional 0800 1920 y ha registrado 8.100 llamados, 14 por hora en todo el país. Para conocer, bueno, la situación de esta línea y el apoyo y el trabajo que se da, recibimos al doctor Pablo Fields, el nuevo director de Salud Mental de ACE. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, ha sido, digamos, una herramienta importante, ¿no? A propósito de la respuesta que ha tenido esta línea de apoyo emocional. ¿Sorprenden las cifras? 14 llamadas por minuto, por hora, perdón. Sí, yo creo que, digamos, al día de ayer ya estábamos en más de 8.305 llamadas. Entonces yo creo que esta cifra, de alguna manera, marca que existía una necesidad de la gente de poder comunicarse y de poder tener un lugar donde de alguna manera volcar su angustia y tratar de encontrar soporte emocional. Y yo creo que, bueno, las cifras de alguna manera están mostrando que a nivel de la población existe un impacto desde el punto de vista emocional en el contexto de la pandemia. O sea, una situación que ya se daba, que se ve agravada por esta situación de la emergencia sanitaria, de la situación de pandemia. ¿Llaman más mujeres que hombres? Sí, aproximadamente 75% son llamadas de mujeres y un 25% llamadas de hombres. Sin embargo, ¿la depresión afecta más a hombres que a mujeres? ¿No hay correlación entre esas cifras? No, en general, en las poblaciones clínicas quizás las mujeres consultan más de repente que los hombres por cuadros depresivos. Eso está influido también porque, digamos, a veces la depresión es vista como una suerte de debilidad, entonces los hombres somos más renuentes a consultar por ese motivo. Pero sí, las principales causas de llamadas son, síntomas depresivos, síntomas ansiosos, sentimientos de soledad, o aburrimiento. Y después hay otro tipo de llamadas, de repente gente ya en una situación más compleja, con ideación suicida, realmente es bastante amplio el espectro, pero fundamentalmente son los síntomas depresivos y ansiosos lo que más predomina. ¿En qué franja etaria está la mayor cantidad de llamados? El mayor número de personas que llama está entre los 61 y 70 años, que de alguna manera están más asociados también a la población de riesgo para la pandemia, ¿no? Seguido por la franja etaria que va de 51 a 60 años. Todos, digamos, de cierta edad para arriba. Exacto. Eso marca una diferencia clara de repente a otras líneas que tiene ACE en funcionamiento, como la línea Vida o la línea del asterisco 1020, que tiene que ver con el uso problemático de sustancias, en donde las poblaciones tienen otras edades y también otras características. Por ejemplo, en la línea del asterisco 1020 no es el usuario en general quien llama, sino es algún referente en busca de orientación de cómo tratar de abordar el problema de su familiar o con un uso problemático de sustancias. En la línea Vida, la franja etaria es, que tiene que ver con el apoyo a personas con ideación suicida, la línea Vida, ¿no? Son mucho más jóvenes, predomina el grupo de 21 a 40 años. En cambio, en la línea del 0800 1920, la franja etaria está por arriba de 50 en su gran mayoría y predomina en la franja de 61 a 70. El otro día leía un artículo sobre esto en Diario El País, que bueno, comenzaba con la crónica de una llamada, ¿no? Las llamadas atendidas, lo más frecuente es escuchar un llanto del otro lado, una situación angustiosa. ¿Cómo es el protocolo de llamado? Quien atiende es un psicólogo o un licenciado en psicología que tiene que manejar esa situación, en qué tiempo, con qué protocolo, para que la persona, digamos, tenga cierto apoyo. La línea está sostenida por aproximadamente 150 voluntarios, son todos psicólogos. También hay 5 personas que son contratadas para cubrir el horario de la noche, para darle continuidad y que la línea pueda responder las 24 horas. Sí existe un protocolo de cómo actuar.
además, hay supervisores, hay psicólogos con más experiencia que son supervisores de las personas que sostienen la línea, que tienen reuniones semanales para orientarlos. Ha habido también iniciativas de capacitación para la gente que está trabajando en la línea. Digamos, y recordar, yo llego a la Dirección de Salud Mental hace poco menos de un mes. La línea ya lleva más de 2 meses de funcionamiento. Digamos, esto surge como una idea de la vicepresidenta, la escribana Beatriz Argimón, y también de la primera dama, de Lorena Ponce de León, que plantean la necesidad de generar una línea de estas características. Hubo apoyo también del Ministerio de Salud Pública en un inicio y finalmente es ACE quien lleva adelante la tarea, que está coordinada por 2 psicólogas, que son Jimena Piris y Florencia Alcaín, que son quienes llevan adelante toda la tarea de coordinación de ese grupo, que es un grupo numeroso, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay, sí, por supuesto, un protocolo y en donde la primera tarea es escuchar y permitir que la persona que llama pueda expresar aquello que siente y la razón por la que llama. Y en función de la situación, digamos, puede haber, simplemente una continentación, puede haber la sugerencia de consulta, por ejemplo, en el prestador a la cual la persona, prestador de salud a la cual la persona pertenece. Aproximadamente el 40% de las llamadas son de usuarios de ACE, un 40% también son de usuarios mutuales y hay un 20% aproximadamente que no tenemos datos. Pero la línea es una línea abierta a todas las personas, no es exclusiva. Si bien lo maneja ACE, es dirigida a toda la población. Doctor, usted a lo largo de la conversación ha marcado claramente que la pandemia ha tenido su efecto, es decir, que es notorio que en el diálogo que se mantiene con estas personas se puede ver claramente quién de repente ya traía una situación, pero que la pandemia o la desencadenó o desembocó, ¿verdad?, en una situación aún mayor. Uno de alguna manera siente que esto es un hecho inédito en el mundo y que todos estamos en riesgo con nuestra salud mental, independientemente de poder transitarla de mejor o peor manera por un montón de condiciones. Pero por decirle algo, hasta la prohibición de poder hacer espectáculos públicos, uno siente que le afectan, por ejemplo, a quienes trabajamos en ese tipo de rubro y comienza a generarse una suerte hasta de rebeldía, de entender por qué es la decisión, pero comienza a haber un estado de angustia por no poder subirse a un escenario, por no poder realizar lo que uno habitualmente hace. Entonces, es innumerable la cantidad de factores por los cuales las restricciones, la cuarentena y el aislamiento nos colocan en esa situación de depresión, de desesperación o lo que fuere. ¿Qué es lo que más nota como afectación hacia las personas de las restricciones que tenemos en este momento? Es decir, ¿en dónde se siente más afectado el individuo? ¿En los afectos? ¿En el no poder tener una vida social? ¿En el aislamiento que tiene en su propio hogar? O, como dijo por allí, en el miedo que genera la enfermedad. Yo creo que en función de la franja etaria que predomina en la línea, digamos, la situación de aislamiento respecto de la familia. Por ejemplo, el no poder estar en contacto directo con los nietos, con los hijos. La situación, digamos, en donde incluso las reuniones con amigos están restringidas. Hay toda una serie de situaciones que, digamos, el aislamiento social tiene impacto emocional. Y además, si uno está en la franja etaria, donde los riesgos de si contrae la enfermedad pueden ser mayores, eso también genera un miedo adicional, que es comprensible, no es un miedo irracional. Claro. Entonces, digamos, creo que eso son elementos que juegan. El contexto también, no olvidemos que la nueva situación ha generado, como en todo el mundo lo ha pasado, situaciones complejas desde el punto de vista también socioeconómico. Porque ha habido una recesión generalizada. Bueno, sí, entonces, y eso tiene impacto sobre la gente. Entonces, yo creo que esto es multifactorial. Cuando uno tiene mayores recursos propios, psíquicos, para afrontar las situaciones adversas, eventualmente el impacto emocional es menor. Pero si la red de sostén que uno tiene, es más débil, o los recursos propios que uno tiene para enfrentar las situaciones por ahí flaquean, bueno, entonces la sintomatología
depresiva o ansiosa, puede o bien pronunciarse si ya existía o aparecer. Y en el caso, por ejemplo, de parejas, ¿se están dando mayores rupturas, desencuentros, roces, rispideces? De personas que vivan con su pareja, aún pudiendo estar obviamente dentro de la franja etaria. ¿Cómo está esa situación de convivencia? Yo creo que la situación de pandemia, digamos, nos obligó a todos a compartir más horas en familia. Sí, sí. La propia situación, por ejemplo, en la gente más joven, con hijos, de la suspensión de las clases, obligó, digamos, a las familias a reacomodarse. Entonces, a veces, el prolongar de una manera muchísimo mayor que antes la convivencia puede traer algún roce. No necesariamente eso es grave, digo, pero ese tipo de situaciones se pueden ver. Nosotros, digamos, no me consta de la información que yo tengo de la línea que las dificultades vinculares estuvieran entre digamos, los problemas más prevalentes, pero probablemente en algunos casos eso puede haber sucedido. Claro. La pandemia tensa ciertas situaciones, pero ya hay un background, ¿no?, que usted mencionaba. Exacto. De soledad, que quizá empeora un poco las cosas. Tal cual. ¿Cuál es la situación de las personas mayores de 50 que llaman? ¿Están solas, desvinculadas de sus familias? ¿Que es una situación ya que se daba previamente y que se ve agudizada? En algunos casos sí, en otros casos, digamos, había un contacto con la familia mucho más fluido, pero que en el contexto de pandemia también sucede que muchos hijos, en función de proteger a los padres, si son muy añosos, de repente por arriba de 80 años, prefieren que no los visiten los nietos en forma presencial, por el riesgo que pudiera haber de contagio. Entonces, digamos, ese tipo de situaciones son nuevas, no estaban antes. Antes había un contacto mucho más fluido con la familia, que en determinado momento, de alguna manera, queda interrumpido. Digamos, yo creo que esos factores son parte de los elementos que pueden aportar a generar la sintomatología o los estados de angustia de por lo menos una porción importante de la gente que llama. Doctor, y cuando usted decía recién, lo primero que se hace es escucharla porque la persona si llamó es porque necesita ser escuchada. ¿Qué pasa después? Es decir, obviamente supongo que cada caso debe tener derivaciones diferentes, pero supongo que esto es algo que no se arregla en una conversación. Esa persona vuelve a llamar, se transforma en un asiduo, no sé si llamarle cliente porque no lo es, pero paciente, digámoslo de alguna manera, del servicio. ¿Qué pasa con esa persona después? O sea, ¿qué solución encuentra a su tema? Digamos, lo primero es que el objetivo de la línea no es generar un ámbito psicoterapéutico estable para la gente que llama y darle una continuidad, ¿no? Digamos, sino tratar de dar una respuesta puntual a una situación específica de malestar emocional. Entonces, digamos, no está arreglado un seguimiento de los pacientes. Mejor dicho, de los usuarios que llaman, vamos a no decirle pacientes. Pero eventualmente hay gente que vuelve a llamar, digamos, a veces, bueno, porque para informar que de repente sí, ya fueron vistos o por su médico de referencia o por un psicólogo, digo, o a veces también para agradecer la intervención de la línea. Yo creo que también a lo largo del funcionamiento la línea fue como una suerte también de sensor de qué cosas no están andando bien o en dónde tenemos que apuntar, digo, un poco más las baterías. Por ejemplo, en un momento digamos, las consultas no eran fácilmente accesibles, la consulta con los especialistas, incluso la medicación. Claro. Yo creo que eso se fue solucionando y al día de hoy eso ya, digo, no es tan así. Digo, pero en un momento la accesibilidad, digo, era un problema, fue un problema. Digo, el otro aspecto también tiene que ver, digamos, con situaciones en donde, por ejemplo, gente que habitualmente no estaba vinculada al sistema de salud y no había llamado o tenido consultas previas, la posibilidad de esta línea generaba un primer contacto. Entonces, yo creo que estas son lecciones que van más allá de la pandemia. Digamos, en términos generales,
creo que este nuevo contexto nos mostró que hay diversas formas de abordaje. Entonces, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la telemedicina, ustedes saben que la Dirección de Salud Mental también es la Dirección de Salud Mental y poblaciones vulnerables en donde se asiste a las personas privadas de libertad. Entonces, ayer, por ejemplo, se hizo por telemedicina la primera consulta con el Instituto de Ortopedia y Traumatología, ¿no? Desde una cárcel, digo, con todas las placas, digo, informatizadas, y, digo, pudiendo tener, yo creo que fueron 5 consultas, y eso marca, digamos, un nuevo aporte, digamos. Hay cosas positivas, digamos, de esta situación, donde, por ejemplo, para esa población es muy complejo los traslados, digo, porque hay toda una operativa que es muy compleja, y de repente hay situaciones que, desde el médico que está en el lugar, digamos, en consulta con especialistas, puede eso ayudar a resolver casos. Doctor, ¿aumentaron los suicidios en el periodo de... No tenemos registro. En realidad los registros que tenemos es que, comparado con el 2019, fueron menos los registros de marzo de 2019 a junio de 2019, comparados en el mismo periodo de 2020, este año hubo menos suicidios. ¿Cuánto menos? No sé si hay una diferencia significativa, pero es menos. Que, digamos, por el contrario, la línea de apoyo a la persona con ideación suicida, el asterisco 0767, tuvo un incremento de 300% en la llamada. Digo, que es un incremento notorio. Y esa pregunta fue la primera que yo hice a la gente de la dirección. Bueno, por favor, averigüen, necesitamos estadísticas, a ver si además de personas que con ideación suicida, que aumentó en forma notoria, se multiplicó por 3 la cantidad de llamadas, si eso además tuvo traducción en suicidios consumados. Y por suerte la respuesta es que no. ¿Se puede inferir que, digamos, la mejora de los servicios tuvieron una incidencia? Y yo creo que en parte, digamos, la respuesta de los servicios de apoyo seguramente impactaron en reducir la tasa de suicidios. Por lo menos en parte, no sé en qué porcentaje, pero en los hechos, el tener una contención y una derivación adecuada en un momento crítico puede cambiar la situación. Entonces yo creo que por ese lado, por suerte, ese incremento en el número de llamadas no se tradujo en un aumento de la tasa de suicidios. Por suerte no. Vamos a agradecerle mucho al doctor Pablo Filiz, nuevo director de salud mental de ACE. Estos minutos en Arriba Gente, hemos tenido allí el 0800 1920 apareciendo en pantalla varias veces para aquellos que tengan la necesidad de ser usuarios de este servicio. Doctor, ha sido más que amable. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Cerramos por aquí la entrevista junto al doctor Pablo Filiz. Presentó.